Te dije que no vinieras al aeropuerto, gritó Sebastián, su tono mezclando sorpresa y enojo. María se quedó inmóvil, las palabras atoradas en su garganta. Había esperado otra reacción, quizás alivio o felicidad, no el reproche que ahora recibía. Quería sorprenderte, respondió ella finalmente, tratando de controlar el temblor en su voz. La escena frente a sus ojos aún no tenía sentido. Sebastián estaba ahí, con una maleta a un lado, pero lo que la había paralizado era la mujer a su lado. Ella no era una colega cualquiera. La forma en que le había agarrado el brazo y el beso que compartieron momentos antes contaban una historia completamente distinta. ¿Sorprenderme? Sebastián forzó una sonrisa, mirando alrededor como si temiera que alguien más estuviera prestando atención. Esto no era necesario, María. ¿Ella quién es?, preguntó María, señalando con un leve movimiento de la cabeza hacia la mujer que permanecía inexplicablemente tranquila, como si no le importara que estuvieran siendo descubiertos. Su seguridad la irritaba aún más. Sebastián intentó responder, pero la mujer lo interrumpió. «Soy Claudia, una amiga», dijo, extendiendo la mano como si nada grave estuviera ocurriendo. María no tomó la mano ni dijo nada. En cambio, su mirada se fijó en Sebastián, exigiendo una explicación. Él apartó la vista y pasó la mano por su cabello nervioso. «María no es lo que parece», empezó Sebastián. «Claudia es una compañera de trabajo. Me estaba ayudando con algo». María soltó una risa corta y amarga. «¿Te estaba ayudando con algo? ¿Con qué? ¿A practicar cómo engañar mejor?». Disparó sin filtro, ignorando la sensación de su corazón rompiéndose con cada palabra. «Baja la voz», murmuró Sebastián, dando un paso hacia ella. «No voy a bajar nada», gritó María, alzando las manos en el aire. «¿De verdad crees que soy estúpida? Los vi besándose, Sebastián. No puedes mentirme sobre esto». Claudia dio un paso atrás, incómoda, y miró a Sebastián. «No me dijiste que estabas casado», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que María escuchara. Sebastián cerró los ojos por un segundo, como si eso pudiera borrar el desastre que se había formado frente a él. «Claudia, esto no es el lugar ni el momento para discutir esto», dijo en tono bajo, tratando de calmarla. «¿Y cuándo será el momento?», interrumpió María, incapaz de contenerse. «¿Cuando estés en otra ciudad, inventando más mentiras?». El silencio que siguió fue insoportable. Sebastián no parecía saber qué decir, y Claudia estaba claramente incómoda. María sintió que su mundo entero se tambaleaba, pero la rabia la mantenía en pie. «Me voy», dijo finalmente Claudia, agarrando su bolso y dirigiéndose hacia la salida sin mirar atrás. Cuando Claudia desapareció, Sebastián intentó acercarse a María, pero ella retrocedió. «No me toques», le advirtió con los ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. «¿Cuánto tiempo lleva esto?». «No es lo que piensas», repitió Sebastián, aunque su voz sonaba débil, como si él mismo no creyera sus palabras. «¿Cuánto tiempo?», insistió María, su tono más frío, casi gélido. Sebastián suspiró y bajó la mirada. «Unos meses», murmuró tan bajo que María apenas lo escuchó. Su confesión la golpeó como una bofetada. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no podía permitir que Sebastián viera cuánto la había herido. «Eres un cobarde», dijo con voz firme, aunque por dentro estaba rota. «Te di todo, Sebastián, todo. Y tú…». No pudo terminar la frase. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió caminando rápido hacia la salida. Sebastián no la siguió. Cuando María llegó al estacionamiento, se detuvo junto a su auto y respiró hondo. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, y ella no hizo nada por detenerlas. Sabía que esta noche cambiaría todo. Subió al auto, encendió el motor y salió del aeropuerto, dejando atrás no solo a Sebastián, sino también la vida que habían construido juntos. Por primera vez, estaba decidida a descubrir la verdad completa, sin importar cuánto le doliera. «¿Sabes qué quieres que te diga, María?». La voz de Sebastián resonó en la sala cargada de frustración. «Ya te lo expliqué, fue un error, nada más». «¿Un error?», repitió ella, cruzando los brazos mientras lo miraba desde el otro lado del sofá. «Te vi besándola, Sebastián. Eso no es un error. Un error es olvidarte de cerrar la puerta, no meterle la lengua a alguien más». Sebastián se frotó las sienes impaciente. «No tiene sentido que sigamos discutiendo esto. Estás sacando las cosas de proporción». María sintió cómo la sangre le hervía. ¿Sacando las cosas de proporción? Después de lo que había visto.
de lo que había escuchado salir de su propia boca. Dio un paso hacia él, señalándolo con el dedo. Lo único fuera de proporción aquí es tu capacidad para mentirme a la cara. ¿Qué clase de hombre hace esto? ¿Por qué no lo dijiste de frente? ¿Te cansaste de mí y pensaste que yo nunca lo descubriría? Sebastián negó con la cabeza y se dejó caer en el sillón, hundiendo el rostro entre sus manos. No me cansé de ti, María. Solo se detuvo buscando las palabras adecuadas. Las cosas no estaban bien entre nosotros. Tú lo sabes. María soltó una carcajada amarga, sin poder creer lo que estaba escuchando. Así que es mi culpa. Eso es lo que estás diciendo. No estoy diciendo eso, respondió él levantándose. Pero es la verdad. Hace meses que no conectamos como antes. Tú siempre estás ocupada con el trabajo, y tú decidiste buscar conexión con otra persona. Lo interrumpió ella gritando. Esa es tu solución para todo. Sebastián levantó las manos, intentando calmarla. No fue planeado, María. Simplemente pasó. María lo miró con incredulidad. Simplemente pasó, como si se hubiera tropezado accidentalmente y terminado en los brazos de otra mujer. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó con la voz más tranquila, pero con un filo que cortaba el aire. Ya te lo dije, unos meses. María cerró los ojos, sintiendo cómo esa frase se clavaba en su pecho. No podía soportarlo. Todo lo que habían construido, todo lo que ella había creído real, ahora parecía una mentira. Lo peor de todo era que él ni siquiera mostraba remordimiento, solo excusas y explicaciones vacías. Quiero saber la verdad, toda la verdad, dijo finalmente, abriendo los ojos y fijando su mirada en él. ¿La amas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sebastián no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente para que María entendiera la respuesta. No puedo creer esto, susurró, llevándose una mano a la frente. Su cabeza parecía a punto de estallar. María, intentó Sebastián, pero ella levantó la mano deteniéndolo. No quiero escucharte, no ahora, no después de todo esto. Dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Sebastián solo. Cerró la puerta de su habitación con un golpe seco y se dejó caer en la cama sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. Pero esta vez no iba a quedarse esperando que él aclarara las cosas. Necesitaba respuestas, y si Sebastián no se las daba, las buscaría por su cuenta. Tomó su celular y abrió la lista de contactos. Su dedo tembló sobre el nombre de Claudia. Había memorizado su número cuando la encontró en las redes sociales esa misma tarde. Sabía que era una locura, pero no podía quedarse con la duda. Antes de pensarlo demasiado, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz conocida contestara. ¿Hola? Claudia sonaba confundida, quizás un poco cansada. Claudia, soy María, la esposa de Sebastián. Hubo un silencio al otro lado de la línea. María podía sentir cómo la tensión crecía, como si las palabras se quedaran atoradas en el aire. No esperaba que me llamaras, dijo Claudia finalmente, con voz cautelosa. Ni yo esperaba hacerlo, admitió María, respirando profundamente. Pero necesito respuestas, y tú eres la única persona que puede dármelas. Claudia tardó unos segundos en responder. Parecía estar considerando si debía hablar o no. Finalmente, soltó un suspiro. Está bien. Hablemos. María se sentó en la cama apretando el celular contra su oreja. Lo que iba a descubrir esa noche cambiaría todo. Dime algo, Claudia. ¿Desde cuándo?, preguntó María directamente, su voz firme pero cargada de dolor. Claudia guardó silencio por unos segundos. Podía escucharse su respiración al otro lado de la línea, como si estuviera evaluando cada palabra que diría. Hace 5 meses, respondió finalmente, con un tono que mezclaba culpa y vergüenza. Pero no sabía que estaba casado, te lo juro. Si lo hubiera sabido desde el principio, nunca habría pasado nada. María sintió que su corazón se encogía. 5 meses. Mientras ella se esforzaba por salvar su matrimonio, mientras trataba de entender por qué Sebastián estaba tan distante, él había estado con otra mujer. ¿Cómo comenzó?, insistió María, aferrándose al celular como si fuera lo único que le daba estabilidad en ese momento. Nos conocimos en una cena de negocios, explicó Claudia. Yo trabajo en relaciones públicas y él estaba cerrando un contrato con una de las empresas con las que colaboro. Al principio fue solo trabajo, pero Sebastián empezó a buscarme fuera del horario laboral. Mensajes, llamadas, invitaciones a tomar algo después del trabajo. María apretó los dientes al escuchar esto,
Podía imaginarlo perfectamente. Sebastián, con su sonrisa encantadora, diciéndole todo lo que quería escuchar. Era bueno para eso, para hacerte sentir especial, única, aunque fuera una mentira. ¿Y tú?, preguntó María sin ocultar su enojo. ¿No te pareció extraño que un hombre como él estuviera tan interesado? ¿Nunca lo cuestionaste? Claudia exhaló, como si esa pregunta la incomodara. Sí, claro que lo pensé, pero Sebastián se detuvo, buscando las palabras. Tiene una manera de hacerte sentir importante. Decía que su relación estaba en crisis, que no había amor, que estaban juntos solo por compromiso. Me hizo creer que no estaba haciendo nada malo. Por supuesto que dijo eso, respondió María con sarcasmo. Es más fácil justificar una infidelidad cuando te haces la víctima. Claudia no respondió de inmediato, y María aprovechó el silencio para procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra de Claudia era como un puñal, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Lo amas?, preguntó de repente, sorprendiendo incluso a Claudia. No lo sé, respondió después de una pausa. Pensé que sí, pero ahora, todo esto, no sé qué pensar. Saber que estaba casado cambia todo. María cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que su vida se hubiera convertido en este desastre? Sebastián no solo había traicionado su confianza, sino que también había manipulado a otra mujer para mantener su doble vida. Claudia, escucha, dijo María finalmente, con un tono más controlado. No estoy llamándote para pelear contigo. Lo que hiciste estuvo mal, pero no eras la única responsable. Sebastián me traicionó tanto a mí como a ti, y quiero que sepas que voy a enfrentar esto. Pero necesito saber si estás dispuesta a decirle la verdad en su cara. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claudia, su voz llena de incertidumbre. Quiero que hablemos con él juntas, sin mentiras, sin excusas. Quiero que enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Claudia dudó. María podía sentir su conflicto al otro lado de la línea. Está bien, respondió finalmente. Si eso es lo que necesitas, lo haré. Pero no pienses que esto será fácil. María dejó escapar una leve risa amarga. Nada de esto es fácil, Claudia. Pero ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad. Es hora de que Sebastián rinda cuentas. Esa noche, después de colgar el teléfono, María se quedó sentada en la cama, repasando cada palabra de la conversación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el control de su vida. Sabía que enfrentar a Sebastián no sería sencillo, pero estaba lista para hacerlo. No iba a permitir que siguiera escondiéndose detrás de mentiras. Tomó una decisión firme. Hablarían los tres al día siguiente, y esta vez no habría excusas que lo salvaran. La mañana siguiente, María se levantó temprano. Apenas había dormido, pero su mente estaba clara. Hoy sería el día en que todo saldría a la luz. Mientras preparaba un café, su celular vibró en la mesa. Era un mensaje de Claudia. Estoy lista. Tú dime dónde y cuándo. María respiró hondo. Claudia había cumplido su palabra, y ahora era su turno de tomar la iniciativa. Sin pensarlo mucho, escribió de regreso. En nuestra casa esta noche a las 7. Él estará ahí. No te preocupes por nada. María apagó la pantalla del celular y dejó la taza de café sobre la mesa. El ruido del líquido caliente al chocar contra la porcelana parecía resonar más de lo normal. No podía creer que estuviera organizando un encuentro con la mujer que había sido la amante de su esposo. Pero esto no era por Claudia, ni siquiera por Sebastián. Esto era por ella. A las 6:30 de la tarde, Sebastián llegó a casa cargando con el mismo aire despreocupado que siempre llevaba después de un día de trabajo. Apenas cruzó la puerta, notó algo diferente. María estaba sentada en la sala, esperando, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. ¿Qué pasa?, preguntó Sebastián dejando sus llaves sobre la mesa. Siéntate, Sebastián. Tenemos que hablar, respondió ella sin rodeos. Sebastián la miró con cautela, como si estuviera evaluando si había una salida a lo que estaba por venir. Finalmente, se sentó frente a ella, con el ceño fruncido. ¿Otra vez con lo mismo? Ya te expliqué todo, María. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? María no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Sebastián la miró, confundido, pero su confusión se transformó en sorpresa cuando vio a Claudia entrar. ¿Qué significa esto?, preguntó Sebastián poniéndose de pie. Significa que ya no voy a escuchar tus mentiras.
respondió María, cerrando la puerta detrás de Claudia. Quiero que hables, con las dos, aquí y ahora. Claudia se quedó de pie, incómoda, pero con la misma determinación que María. Era evidente que había llegado a su límite también. Sebastián miró de una a otra, claramente atrapado, y por primera vez en mucho tiempo, parecía haber perdido el control de la situación. «No sé qué esperan que diga», murmuró finalmente. «Ya les dije todo lo que había que decir». «¿Todo?», repitió Claudia cruzando los brazos. «Porque a mí nunca me dijiste que estabas casado, y a ella seguramente tampoco le dijiste que me jurabas que lo dejarías todo por mí». Sebastián abrió la boca para responder, pero María no le dio oportunidad. «Sebastián, lo que quiero es simple. Quiero la verdad. No más excusas, no más rodeos. Nos debes eso a las dos». Sebastián dejó escapar un suspiro pesado, pasando una mano por su cabello. Finalmente habló. «Está bien, ¿quieren la verdad? Aquí está. Me equivoqué. Con las dos. No debí dejar que esto fuera tan lejos. Claudia, lo que sentía por ti era real, pero sabía que no podía dejar a María. Y María, no sé en qué momento dejé de ser el hombre que querías». «No me eches la culpa a mí», lo interrumpió María. «Esto no es sobre lo que yo hice o dejé de hacer. Esto es sobre ti. Tú decidiste traicionarme. Tú decidiste mentirnos». «Sebastián, ¿qué esperabas?», agregó Claudia. «¿Que podrías tenerlo todo sin que nadie se diera cuenta?». Sebastián se quedó callado. No tenía respuesta, y ambas lo sabían. María sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también una sensación de alivio. Finalmente estaba viendo al verdadero Sebastián, sin máscaras ni excusas. «Esto se acabó, Sebastián», dijo María rompiendo el silencio. «Entre nosotros no hay nada más que salvar». Sebastián levantó la mirada sorprendido. «María, no, podemos arreglar esto». «No, no podemos. Y no quiero», respondió ella con firmeza. Claudia lo miró, luego a María, y finalmente asintió. «Yo tampoco quiero seguir siendo parte de esto. Hazte cargo de tus problemas, Sebastián. Yo me voy». Claudia salió por la puerta, y María no tardó en seguirla. Sebastián se quedó en la sala, solo, con el peso de sus decisiones cayendo sobre él. En la entrada, María y Claudia intercambiaron una mirada. No eran amigas ni lo serían, pero había una comprensión mutua entre ellas. «Gracias por venir», dijo María. «Gracias por hacerme ver la verdad», respondió Claudia antes de marcharse. Cuando María volvió a entrar, sintió que había cerrado un capítulo en su vida. El dolor seguía ahí, pero también una fuerza renovada. Era hora de empezar de nuevo. Sebastián permaneció sentado en la sala, con la mirada perdida. María, que había vuelto a entrar tras despedirse de Claudia, lo observaba desde la distancia. No había rabia en su rostro esta vez, solo un cansancio profundo, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó María, rompiendo el silencio. Sebastián alzó la mirada hacia ella. Por un momento pareció querer defenderse, pero luego bajó la vista. Ya no tenía fuerzas para más excusas. «Sí, lo sé», murmuró. María se sentó frente a él, manteniendo la distancia. Era extraño verlo así, derrotado. Sebastián siempre había sido el hombre seguro, el que tenía todas las respuestas. Ahora parecía pequeño, insignificante. «Dímelo entonces, explícamelo, porque sigo sin entenderlo. ¿Qué te faltaba aquí que fuiste a buscar allá?», insistió ella, su voz más suave pero firme. Sebastián suspiró profundamente y apoyó los codos en sus rodillas, enterrando la cara entre sus manos. Después de unos segundos, habló. «No era que me faltara algo, era que me sentía atrapado». Hizo una pausa como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. El trabajo, las expectativas, nuestra relación, todo parecía ser una lista interminable de cosas que tenía que cumplir, y no sabía cómo manejarlo. «¿Y pensaste que la solución era traicionarme?», respondió María incrédula. «¿Eso te hizo sentir menos atrapado?». Sebastián negó con la cabeza. «No, lo único que hizo fue empeorar todo». Pero en ese momento, Claudia fue como una salida. No lo planeé, simplemente sucedió. María apretó los labios, conteniendo la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Había escuchado suficientes excusas para una vida entera. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Sebastián?», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «Que ni siquiera tuviste el valor de ser honesto conmigo. Me dejaste viviendo una mentira mientras tú jugabas a tener dos vidas. Eso es lo que más duele».
Sebastián no respondió. Sabía que no había nada que pudiera decir para justificar sus actos, pero entonces, como si algo lo empujara, soltó una confesión que María no esperaba. Claudia está embarazada. El mundo de María pareció detenerse en ese momento. Su cuerpo se tensó y por un instante sintió que no podía respirar. ¿Qué dijiste?, preguntó en un susurro, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Ella me lo dijo hace una semana, admitió Sebastián sin mirarla a los ojos. No estaba seguro de cómo decírtelo, pero ahora supongo que no tiene sentido ocultarlo. María se levantó de golpe, alejándose de él. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No solo la había traicionado, sino que había creado una conexión permanente con otra mujer. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó, su voz temblando de rabia contenida. Sebastián levantó la mirada, pero su expresión era de pura incertidumbre. No lo sé, quiero hacer lo correcto, pero no tengo idea de cómo manejar esto. María rió amargamente, aunque no había nada gracioso en la situación. ¿Lo correcto? ¿Ahora te preocupas por hacer lo correcto? ¿Después de todo lo que destruiste? Lo miró fijamente, sus ojos llenos de dolor. Lo correcto hubiera sido no empezar esta relación en primer lugar. Pero ya no importa, ¿verdad? Porque las decisiones ya están tomadas y ahora todos tenemos que lidiar con las consecuencias. Sebastián no pudo responder. Sabía que María tenía razón. Ella caminó hacia la puerta, incapaz de estar en la misma habitación con él por más tiempo. «Me voy a dormir en la otra habitación», dijo deteniéndose un momento antes de salir. «Y mañana quiero que hablemos sobre el divorcio». Esto se terminó, Sebastián. Sebastián abrió la boca, como si quisiera detenerla, pero las palabras no salieron. María salió de la sala, dejando a Sebastián solo con su arrepentimiento y sus pensamientos. En su habitación, María se dejó caer en la cama, sintiendo cómo una nueva ola de lágrimas se acumulaba en sus ojos. No era solo el dolor de la traición, sino el hecho de que esta situación iba a perseguirla mucho después de que se separaran. No podía simplemente dejar esto atrás. La sombra de esa infidelidad, de ese hijo que estaba por venir, estaría presente para siempre. Pero a pesar de todo, en el fondo, María sabía que había tomado la decisión correcta. Tal vez le tomaría tiempo sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba priorizando su propia paz. Y eso, aunque pequeño, era un paso hacia adelante. El silencio en la casa era abrumador al día siguiente. María se levantó temprano, tratando de ignorar el peso en su pecho. Sabía que Sebastián seguía allí, pero no tenía intención de hablar con él hasta que fuera absolutamente necesario. Cada paso que daba por el pasillo parecía amplificar el eco de todo lo que había sucedido la noche anterior. Cuando llegó a la cocina, encontró a Sebastián sentado en la mesa con una taza de café frente a él. No la estaba bebiendo, solo la miraba fijamente, perdido en sus pensamientos. María lo ignoró y se dirigió al fregadero para llenar un vaso de agua. No había tiempo para sutilezas. ¿Podemos hablar?, preguntó Sebastián finalmente, rompiendo el silencio. «No quiero hablar de nada hasta que tengamos claro lo del divorcio», respondió María sin mirarlo. «No es sobre el divorcio», insistió él, su tono más serio de lo habitual. «Es sobre el bebé». María se giró lentamente, su mirada cargada de desconfianza. «¿Qué hay sobre el bebé? ¿Vas a decirme que también fue un error?». Sebastián negó con la cabeza y soltó un suspiro. Era evidente que le costaba articular lo que estaba a punto de decir. «Claudia me llamó esta mañana. Quiere que me involucre en todo, pero...» me dijo algo más. Hizo una pausa, mirando a María como si esperara su permiso para continuar. «Hay una posibilidad de que el bebé no sea mío». María lo miró incrédula. Había pensado que nada de lo que Sebastián dijera podría sorprenderla más, pero ahí estaba, demostrando que aún quedaba espacio para el asombro. «¿Cómo que una posibilidad?», preguntó con frialdad. «¿Qué clase de desastre es este, Sebastián?». «Ella no está segura», respondió él claramente incómodo. «Dice que estuvo con alguien más poco antes de que empezáramos a vernos. Podría ser de él». María rió amargamente, dejando caer el vaso en el fregadero con un estruendo metálico. «Esto es increíble. No solo destruyes nuestro matrimonio, sino que ni siquiera puedes estar seguro de que el resultado de tu infidelidad sea realmente tuyo». Sebastián trató de mantener la calma, aunque su frustración era evidente. «Estoy tratando de manejar esto lo mejor que puedo, María. No tienes idea de lo complicado que es». «¿Complicado?»,
repitió ella, dando un paso hacia él. ¿Tú crees que esto es complicado para ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de los 5 años que pasé creyendo en ti, construyendo una vida contigo? Todo esto no es complicado, Sebastián, es un desastre, y tú lo creaste. Sebastián no respondió. Sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. María respiró hondo, tratando de mantener el control de sus emociones. Sabía que perder el control no la llevaría a ninguna parte. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, su voz más calmada pero llena de determinación. Voy a pedir una prueba de paternidad en cuanto sea posible, respondió él. Pero mientras tanto, Claudia quiere que hablemos los tres. Quiere aclarar las cosas. María negó con la cabeza. No voy a reunirme con ella otra vez. Esto ya no es mi problema, Sebastián. Es tuyo. Tú decidiste involucrarte con ella, y tú vas a resolverlo. Sebastián asintió lentamente, como si entendiera que ya no podía contar con María para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Está bien, lo resolveré. María no respondió. En lugar de eso, tomó su bolso y salió de la cocina. Necesitaba aire, espacio para pensar. No podía quedarse en esa casa un minuto más, rodeada por los restos de su matrimonio roto. Horas después, María se encontraba en un parque cercano, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol. Había pasado el tiempo repasando cada detalle de los últimos días, tratando de encontrar sentido a todo, pero cada vez que lo intentaba, el dolor y la rabia volvían a inundarla. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, su celular vibró en el bolso. Era un mensaje de Claudia. Necesitamos hablar, por favor, solo dame unos minutos de tu tiempo. María apretó los labios, considerando si responder o no. Finalmente, dejó escapar un suspiro y escribió una respuesta rápida. Está bien, nos vemos en el café frente al parque en 20 minutos. Cuando llegó al café, Claudia ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Parecía nerviosa, sus manos jugando con el borde de la servilleta. Cuando vio a María, se puso de pie de inmediato. Gracias por venir, dijo, su voz más suave de lo que María recordaba. No me agradezcas. Sé directa, ¿qué quieres?, respondió María, sentándose frente a ella. Claudia tomó aire antes de hablar. Sé que esto suena extraño, pero quiero disculparme, no solo por lo que pasó con Sebastián, sino por lo que estoy a punto de decirte. María frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Claudia la miró a los ojos, y por primera vez parecía genuinamente vulnerable. El bebé, dijo bajando la voz. Estoy casi segura de que no es de Sebastián, pero le hice creer que sí porque tenía miedo de enfrentar esto sola. El aire pareció desaparecer de la habitación. María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sabías todo este tiempo que no era de él?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Claudia asintió lentamente. No lo sé con certeza, pero hay muchas probabilidades. Y necesitaba contártelo, porque sé que tú no tienes que cargar con esto. María se quedó en silencio, tratando de procesar esta nueva revelación. Todo parecía un caos interminable, pero una cosa estaba clara. Ya no era su responsabilidad salvar a nadie más que a sí misma. María miró fijamente a Claudia, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Por un lado, sentía una ira renovada hacia Sebastián por haberse enredado en este lío en primer lugar. Por otro, Claudia había admitido la verdad, aunque tarde, y eso al menos le daba claridad. Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó María, cruzando los brazos sobre la mesa. Su tono era firme, pero no hostil. Claudia apretó los labios antes de responder. Porque necesito cerrar esto. Lo que pasó con Sebastián fue un error, y sé que tú no merecías todo esto. Pero también sé que no puedo seguir arrastrándote a algo que ni siquiera debería haberte afectado desde el principio. Bajó la mirada, avergonzada. Quiero aclararlo todo con Sebastián, y si es necesario, alejarme para siempre. María soltó un suspiro. Aunque no lo diría en voz alta, algo dentro de ella se relajó al escuchar esas palabras. Claudia, al menos, parecía estar dispuesta a asumir su responsabilidad. Haz lo que tengas que hacer, respondió finalmente. Pero quiero que sepas algo. No importa cómo termine esto, yo ya tomé mi decisión. Sebastián y yo vamos a divorciarnos. No hay vuelta atrás. Claudia asintió lentamente, como si ya lo hubiera anticipado. Lo entiendo. Solo quería ser honesta contigo antes de dar el siguiente paso. María asintió también, aunque sin expresar gratitud.
Había sido suficiente. Se levantó de la mesa y antes de salir del café, le dirigió una última mirada a Claudia. Espero que encuentres tu camino, pero no vuelvas a involucrarme en esto. Claudia no dijo nada, solo bajó la mirada mientras María se alejaba. Cuando María salió a la calle, sintió que algo en su interior había cambiado. Aunque el dolor seguía ahí, también estaba la certeza de que había hecho lo correcto al dejar a Sebastián. Por primera vez en semanas podía ver un rayo de luz entre las nubes. Esa noche, María se sentó frente a Sebastián en la sala de estar. Había llegado el momento de tener la conversación definitiva. Él la miraba con nerviosismo, como si pudiera intuir lo que estaba por venir. «Sebastián, esto no es una negociación», comenzó ella, con un tono calmado pero decisivo. «Quiero el divorcio. Lo he pensado mucho, y no hay nada que puedas decir o hacer para cambiarlo». Sebastián abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Déjame terminar». María respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Lo que hiciste destruyó todo lo que teníamos. No solo fue la infidelidad, sino las mentiras, la falta de respeto, y cómo me dejaste cargando con todo mientras tú vivías tu doble vida. No puedo perdonar eso, y no quiero seguir viviendo contigo». Sebastián bajó la mirada, sus hombros hundiéndose como si las palabras de María lo hubieran aplastado. «María, sé que arruiné todo, pero ¿estás segura? Puedo cambiar, puedo arreglar esto». Ella negó con la cabeza, su voz llena de convicción. «No puedes arreglar algo que está roto desde la raíz. No estoy haciendo esto porque no te amé, Sebastián. Lo hago porque me amo a mí misma, y sé que merezco algo mejor». Sebastián no respondió, solo asintió lentamente, aceptando finalmente lo inevitable. «Está bien, si eso es lo que quieres, no voy a detenerte». María sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el control de su vida. Ya no era la mujer que esperaba que las cosas se resolvieran solas. Ahora era alguien que podía enfrentar lo que fuera necesario para proteger su paz. «Dividiremos las cosas de manera justa», continuó ella. «Hablaré con un abogado para que nos guíe en el proceso. Pero hasta que todo esté arreglado, quiero que duermas en otra habitación. No puedo compartir este espacio contigo como si nada hubiera pasado». Sebastián asintió de nuevo, sin discutir. Sabía que ya no tenía derecho a pedir nada. «Está bien», dijo simplemente, levantándose del sofá. «Haré lo que sea necesario». Cuando Sebastián se marchó hacia la habitación de invitados, María se quedó sentada en la sala. Miró alrededor, observando los muebles, los cuadros, las fotos que una vez simbolizaron una vida feliz. Ahora, todo era solo un recordatorio de lo que se había perdido. A pesar de todo, no sintió tristeza, sintió fuerza. Había tomado una decisión, y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que estaba avanzando en la dirección correcta. María se levantó y apagó las luces, dejando la sala en penumbras. Subió a su habitación y se acostó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había recuperado el control de su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, silencios incómodos y decisiones que María nunca pensó que tendría que tomar. Sebastián había aceptado el divorcio sin demasiadas discusiones, aunque había algo en su comportamiento que le inquietaba: su silencio. Era como si la aceptación pasiva fuera una estrategia, y eso la mantenía alerta. Una mañana, mientras María revisaba papeles en la mesa del comedor, Sebastián apareció con una taza de café en la mano. Sus movimientos eran cuidadosos, casi inseguros, como si temiera romper un frágil equilibrio. «Quiero hablar contigo sobre algo», dijo, rompiendo el silencio. María lo miró desde su asiento, sin levantar los documentos que tenía en las manos. «Dime». Sebastián dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente a ella. Su expresión era seria, y por primera vez en semanas, María vio una sombra de vulnerabilidad en él. «Tuve una conversación con Claudia», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me pidió que hiciera la prueba de paternidad lo antes posible. Dice que necesita claridad tanto como yo». María asintió lentamente, sin sorpresa. Era lo mínimo que podía esperar después de todo lo que había pasado. «¿Y?», preguntó, queriendo llegar al punto. «Los resultados estarán listos en unos días, pero más allá de eso». Sebastián bajó la mirada, como si fuera difícil continuar. «He estado pensando en todo lo que pasó, en lo que hice, y me doy cuenta de que no hay nada que pueda hacer para reparar el daño que te causé». María no respondió de inmediato.
Había esperado una disculpa desde hacía semanas, pero escucharla ahora no le provocaba alivio, sino una extraña sensación de vacío. «Tienes razón», respondió finalmente con un tono frío pero firme. «No hay nada que puedas hacer, pero al menos ahora lo entiendes». Sebastián asintió, aceptando la dureza de sus palabras. Parecía que, poco a poco, estaba asimilando la magnitud de sus errores. «Voy a mudarme pronto», continuó él. «Ya estoy buscando un lugar. No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario». María sintió un leve alivio al escuchar eso. Compartir la misma casa con Sebastián había sido un recordatorio constante de lo que había perdido. Su partida sería el cierre definitivo de este capítulo. «Eso es lo mejor», dijo, volviendo a enfocarse en los documentos. Sebastián se levantó, dejando la taza intacta sobre la mesa, y se dirigió a su habitación sin decir nada más. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que la tensión en el ambiente comenzaba a disiparse. Unos días después, los resultados de la prueba de paternidad llegaron. Sebastián estaba sentado en el sillón con el sobre en la mano, mientras María observaba desde la puerta. Aunque este ya no era su problema, había algo en la situación que la mantenía ahí, como una espectadora involuntaria del caos que él mismo había creado. Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó los resultados en silencio, su rostro impenetrable. Finalmente, levantó la mirada hacia María. «No es mío», dijo con una mezcla de alivio y pesar. María no supo qué responder. Parte de ella sintió un pequeño consuelo al saber que este desastre no se complicaría aún más, pero también sabía que esto no cambiaba nada para ella. Su decisión ya estaba tomada. «Supongo que eso te simplifica las cosas», dijo María, manteniendo su tono neutral. Sebastián asintió, pero no dijo nada más. Sabía que cualquier intento de justificar su comportamiento sería inútil. La mudanza de Sebastián ocurrió una semana después. María lo observó mientras cargaba sus maletas en el auto, sin decir una palabra. Habían acordado no hacer una despedida emocional. Todo lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Cuando Sebastián cerró la cajuela, se volvió hacia María, que estaba de pie en la entrada. «Espero que puedas ser feliz, María», dijo, sus palabras sinceras pero carentes de esperanza. María asintió lentamente. «Espero lo mismo para ti, Sebastián». Él subió al auto y se marchó, dejando atrás la casa que una vez compartieron. María se quedó en la entrada por unos minutos, observando cómo desaparecía en la distancia. No sintió tristeza ni alivio, solo una calma extraña, como si un peso que llevaba mucho tiempo cargando finalmente hubiera desaparecido. En los días siguientes, María comenzó a reorganizar su vida. Cambió los muebles del lugar, quitó las fotos de su boda de las paredes y empezó a planear su mudanza a Ciudad de México, donde había aceptado un puesto como directora de una escuela. El trabajo no solo le ofrecía una nueva oportunidad profesional, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que la atormentaban. Una tarde, mientras empaquetaba sus cosas, recibió un mensaje inesperado de Claudia. «Gracias por todo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que estoy empezando de nuevo también. Espero que la vida te dé la felicidad que mereces». María leyó el mensaje en silencio y tras unos segundos respondió: «Espero lo mismo para ti, que encuentres tu camino». Cuando envió el mensaje sintió que finalmente estaba cerrando ese capítulo de su vida. No había resentimiento, solo una aceptación de que algunas cosas no están destinadas a durar. María miró alrededor de su casa, ahora vacía, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable: la libertad de empezar de nuevo, y eso era todo lo que necesitaba. María llegó a la Ciudad de México en una madrugada tranquila. El aire frío la recibió mientras bajaba del autobús con una maleta en cada mano. Miró alrededor, tomando un momento para absorber el bullicio de la ciudad que apenas despertaba. No conocía a nadie aquí, y eso, lejos de asustarla, le daba un extraño sentimiento de alivio. Este era un lugar donde podía empezar de nuevo, donde nadie sabía lo que había pasado ni quién había sido. Tomó un taxi hacia el pequeño departamento que había alquilado. Era modesto, con muebles básicos y paredes blancas que parecían esperar a que ella les diera vida. Al entrar, dejó caer las maletas y se quedó de pie en el centro de la sala, respirando profundamente. Todo lo que tenía ahora estaba contenido en esas dos maletas,
y aunque parecía poco, para ella era suficiente. La primera semana en la escuela fue un torbellino de actividades. Como nueva directora, María tuvo que presentarse con el personal, conocer a los estudiantes y familiarizarse con los programas académicos. Aunque el trabajo era exigente, lo agradecía. Le permitía mantener su mente ocupada y enfocarse en algo más allá de su propia historia. «Directora, ¿tiene un momento?», preguntó una maestra joven interrumpiendo su concentración mientras revisaba unos documentos en su oficina. «Claro, pasa», respondió María, dejando a un lado los papeles. La maestra, quien se presentó como Alejandra, necesitaba orientación sobre un problema con uno de sus estudiantes. María la escuchó atentamente, ofreciendo consejos y estrategias. Mientras hablaban, se dio cuenta de algo. Había recuperado su confianza. El rol de líder no la intimidaba. Al contrario, la llenaba de propósito. Cuando Alejandra se marchó, María se permitió una pequeña sonrisa. Cada conversación, cada problema resuelto, era un recordatorio de que estaba avanzando, dejando atrás las sombras de su pasado. Una tarde, mientras organizaba unos archivos en su oficina, recibió una llamada inesperada. El número no estaba registrado, pero algo le dijo que debía contestar. «Hola», dijo, algo cautelosa. «Hola, María, soy Claudia». El corazón de María dio un pequeño salto, pero su voz se mantuvo firme. «¿Qué necesitas, Claudia?» «Nada, solo quería agradecerte nuevamente por lo que hiciste», respondió Claudia, su tono tranquilo. «Sé que todo esto fue difícil para ti, pero quería que supieras que estoy bien. Me mudé a otro estado y estoy tratando de empezar de nuevo». María se recargó en su silla, procesando sus palabras. No esperaba volver a saber de Claudia, pero la llamada no le molestó. Al contrario, sentía que era un cierre necesario. «Me alegra saber eso», dijo finalmente. «Espero que encuentres lo que buscas. Gracias, María, y espero que tú también lo hagas. Te lo mereces». Cuando colgaron, María sintió una paz inesperada. Las palabras de Claudia no cambiaban nada, pero reforzaban lo que ya sabía. Ambas estaban tratando de sanar, de reconstruir sus vidas de la mejor manera posible. Las semanas se convirtieron en meses. María comenzó a disfrutar de la rutina en la escuela y exploró la ciudad durante sus tiempos libres. A veces se sentaba en pequeños cafés observando a la gente pasar y otras caminaba por los parques, permitiendo que la calma del entorno la envolviera. Una tarde, mientras paseaba por el centro histórico, vio una librería pequeña y decidió entrar. El aroma del papel viejo y los estantes apretados la hicieron sonreír. Mientras revisaba los libros, una anciana se le acercó. «Ese libro es bueno», dijo, señalando el ejemplar que María tenía en las manos. «Habla sobre cómo dejar ir las cosas que no podemos controlar». María sonrió. «Creo que es justo lo que necesito ahora». La anciana asintió con una sonrisa sabia y se alejó lentamente. María miró el libro por un momento antes de decidir comprarlo. Al salir de la librería, sintió una pequeña chispa de emoción, como si estuviera en el camino correcto. En su última noche, antes de las vacaciones de invierno, María caminó hasta el balcón de su departamento, sosteniendo una taza de té caliente. Miró las luces de la ciudad, escuchando los sonidos lejanos de la vida nocturna. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la tristeza o la incertidumbre. Había perdido un matrimonio, había enfrentado traiciones y había tenido que reconstruirse desde cero. Pero ahora estaba aquí, con un trabajo que amaba, una ciudad que empezaba a sentirse como suya y una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. María tomó un sorbo de té y sonrió para sí misma. Todavía había días difíciles, pero también había esperanza. Y con cada paso que daba, estaba más cerca de convertirse en la mujer que siempre había querido ser. Un año había pasado desde que María dejó atrás su vida en Guadalajara. El tiempo había transcurrido como una brisa suave, llevándose consigo los ecos de los días más oscuros y dejando espacio para nuevas historias. En la Ciudad de México había encontrado algo que nunca pensó necesitar: la libertad de ser ella misma. Era una tarde soleada cuando María se sentó en una banca de Chapultepec, con un libro en las manos y un café recién comprado a su lado. A su alrededor, las familias paseaban, los niños reían y los músicos callejeros tocaban melodías que flotaban en el aire. La ciudad, con toda su energía y caos, ahora era un lugar que sentía como suyo.
Cerró el libro y miró al cielo, dejando que el calor del sol acariciara su rostro. Pensó en todo lo que había vivido, la traición, el dolor, las decisiones difíciles, pero más que nada, pensó en cómo había cambiado. Había llegado a la ciudad rota, con una maleta llena de recuerdos y un corazón hecho pedazos, pero también con una determinación inquebrantable de reconstruirse. Su trabajo como directora de la escuela era más que un empleo. Se había convertido en su pasión, en un propósito que la llenaba de orgullo. Los estudiantes la adoraban, los maestros confiaban en ella y la comunidad la respetaba. Había encontrado un lugar donde podía contribuir, donde su voz era escuchada y valorada. El celular vibró en su bolso, interrumpiendo sus pensamientos. Lo sacó y vio un mensaje de su madre. «¿Cuándo vienes a visitarnos? Te extrañamos». María sonrió al leer el mensaje. Había mantenido contacto cercano con su familia, pero este último año también le había servido para establecer límites, para aprender a decir que no cuando algo no le hacía bien. Respondió rápidamente: «Pronto, mamá. Prometo que iremos por unas tortas ahogadas como antes». Guardó el teléfono y se recostó en la banca, permitiendo que los sonidos de la ciudad llenaran el espacio a su alrededor. Había aprendido a soltar, a dejar ir aquello que no podía cambiar. No había resentimiento hacia Sebastián ni hacia Claudia, solo una tranquila aceptación de que sus caminos se habían separado por una razón. De vez en cuando pensaba en ellos. Claudia le había escrito una última vez meses atrás, informándole que había tenido a su bebé y que estaba enfocada en criarla sola. Sebastián, por su parte, había desaparecido de su vida por completo, y eso estaba bien. No sentía la necesidad de buscar respuestas ni cerrar más puertas. Todo lo que tenía que quedar atrás ya estaba en el pasado. Cuando el sol comenzó a bajar, María se levantó de la banca y empezó a caminar por el parque. Pasó junto a una pareja que reía y se abrazaba, y aunque por un momento sintió un leve tirón en el corazón, no era tristeza lo que la acompañaba, sino una tranquila esperanza. Sabía que el amor no estaba perdido para ella, solo que ahora entendía que primero debía seguir amándose a sí misma. Esa noche, de regreso en su departamento, se sentó junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas cercanas. Abrió su cuaderno de notas y escribió algo que había estado rondando en su mente todo el día. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte, y cuando finalmente te encuentras, descubres que no necesitas nada más para ser feliz. Cerró el cuaderno y sonrió, sintiendo una paz profunda que ya no era pasajera, sino permanente. La vida continuaba, con todas sus complejidades, pero ahora sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Ella era suficiente, y eso era todo lo que necesitaba saber. En la distancia, el sonido de la ciudad se mezclaba con el suave murmullo del viento. María tomó una taza de té, miró hacia las luces titilantes y dejó que el momento la envolviera, porque aquí y ahora, era su nuevo comienzo, y estaba lista para todo lo que vendría.